Iglesia, Crónica de una muerte anunciada es, por un lado, el título de una célebre novela del Premio Nobel de Literatura al colombiano Gabriel García Márquez. Pero por otro lado, es una expresión popular que describe circunstancias o decisiones cuyo resultado negativo había sido advertido antes. En esencia, se refiere entonces a esa expresión crónica de una muerte anunciada, se refiere a lo que ocurre cuando se ignoran las señales o las advertencias. Guardando las obvias proporciones, lo que estamos a punto de considerar en este pasaje cabe dentro de esa frase. Lo que vivió Pedro fue una crónica de una muerte anunciada. Para poder entrar en contexto, recordemos que el pasaje anterior narra el momento en que Jesús fue arrestado y llevado a la casa del sumo sacerdote para ser sentenciado, para ser enjuiciado. Y durante su juicio, sus acusadores fallaron en montar el caso contra él, de modo que quedó demostrado que Jesús era inocente. Pero al mismo tiempo, el sacerdote, el sumo sacerdote, quien estaba enjuiciando, entra a declarar culpable a Jesús, a acusarlo de blasfemia y declararlo culpable. Y Marcos nos muestra que en ese momento el trato que le dieron a Jesús, todos los que estaban reunidos para condenarle, fue terrible. Empezaron a golpearlo, a escupirle y a ofenderle. El pasaje que vendrá a continuación narra cómo Jesús es llevado ante Poncio Pilato a lo que nosotros consideramos su juicio romano y que finalmente lo llevaría a la cruz. Estamos entonces, mis amados hermanos, en la segunda parte del Evangelio, en donde Jesús, o más bien Marcos, nos cuenta cuál es la misión de Jesús. Y es evidente, amados hermanos, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado considerando, que lo que ocurrió esa madrugada es totalmente injusto. Desde su arresto hasta su juicio es todo injusto. Pero también nos muestra, mis amados hermanos, que todo eso está ocurriendo dentro de un plan mayor que ya había sido anunciado para el cumplimiento de las profecías que habían sido dadas acerca de Jesús. Y para poder también entender el contexto del pasaje que estamos estudiando, Marcos intencionalmente nos introdujo a Pedro en el versículo 53, cuando inició todo esto. Dice la palabra del Señor que cuando fue llevado, el versículo 54, perdón, cuando fue llevado Jesús, dice la escritura de la siguiente manera: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y ahí se da toda la escena del juicio. Así que Marcos nos introduce a Pedro, pero luego señala a Jesús, donde ocurre todo el juicio, y luego vuelve el enfoque hacia Pedro. Marcos entonces nos ha mostrado que Jesús es seguido de lejos por Pedro. A ver en qué pararía todo esto. Y todo esto nos presenta ese juicio de Jesús ante el Sanedrín. Y cómo vemos ahora el cumplimiento de unas palabras que Jesús le había dicho unas horas antes a Pedro de lo que acontecería en ese momento. El pasaje muestra entonces que la autoconfianza que antes había tenido Pedro, asegurando que nunca negaría a Jesús, quedaría destrozada en ese momento. Por lo que nosotros podemos identificar el gran peligro de la autoconfianza en el creyente. La autoconfianza en el creyente es sumamente destructiva. Por eso mi objetivo, mis amados hermanos, es que comprendamos el peligro de la autoconfianza en nuestra vida como creyentes a través del ejemplo de la negación de Pedro, para no caer en el mismo error. El fracaso de Pedro nos sirve como un recordatorio de nuestra propia debilidad. Pues a pesar de nuestras buenas intenciones y de lo fuerte que podamos considerarnos nosotros, podemos fallar estrepitosamente. La derrota, la falla de Pedro puede ser también nuestra falla. Pero también es un recordatorio, mis amados hermanos, y este pasaje nos muestra esto, es un recordatorio de que por más alta que pueda ser la caída de un creyente, su gracia, la gracia del Señor, es mayor y es suficiente para levantarnos si nos arrepentimos. Y Marcos nos va a mostrar precisamente eso en la reacción final de Pedro. Cuando todo se haya cumplido, cuando se haya cumplido el anuncio de Jesús. Por eso, este sermón nos deja valiosas lecciones para nuestras vidas como creyentes. ¿Cuál es la enseñanza entonces central de este pasaje? Todos nosotros, ante la presión, también seríamos capaces de negar a Cristo para tratar de salvar nuestras vidas. Todos nosotros, ante la presión, también seríamos capaces de negar a Cristo para tratar de salvar nuestras vidas. ¿Cuáles entonces son estas lecciones que podemos aprender de la negación
del rey por parte de Pedro es lo que vamos a ver en este sermón titulado La negación del rey por parte de Pedro. La negación del rey por parte del Pedro. Pero lo primero que debemos ver es la historia como tal, para luego ver esas lecciones que quiero extraer de esta porción, lo que nos lleva a nuestro primer punto y que yo he titulado El escenario y la primera negación de Pedro. El escenario y la primera negación de Pedro, en que encontramos nosotros en los versículos 66 al 68. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Marcos, como les digo, retoma la historia que inició con Pedro en el versículo 54. Y recordemos el contexto: Jesús ha sido arrestado en Getsemaní y ha sido conducido a la casa del sumo sacerdote para ser enjuiciado. ¿Y dónde está Pedro en todo esto? Mateo 26 nos dice que él había estado siguiendo a Jesús de lejos. Y logra entrar al patio de la casa del sumo sacerdote gracias a la ayuda de otro discípulo que era conocido de el sumo sacerdote, posiblemente el apóstol Juan. Pero noten esto: Pedro entra, pero trata de mantenerse en las sombras, en incógnito. Quiere ver, pero no quiere ser visto. Por eso está de lejos. Marcos nos presentó a Pedro entonces y ve cómo se está desarrollando el juicio. Es claro que Jesús se encuentra entonces en un lugar diferente en esta casa y Pedro está en el patio. Recuerden que esta no es una casa cualquiera. El patio daría a una sala un poco más elevada con vista no muy lejos a donde estaba Jesús siendo juzgado y en donde todos estaban reunidos viendo esto. Recordemos además que es de madrugada, es oscuro y hace frío. Así que lo más probable es que en ese momento de la noche, en ese momento de la madrugada, se hubieran encendido lámparas de aceite para que se viera todo lo que está aconteciendo. Pero el foco central, ¿en dónde se encuentra en ese momento? En donde está Jesús siendo enjuiciado, mientras que las otras personas están reunidas en el patio. Y se nos dice quiénes son esas otras personas: sirvientes y alguaciles del templo, entre otras personas que seguramente estaban allí, calentándose al fuego, tal vez hablando de lo ocurrido. Y allí está Pedro de pie ante el fuego. Con ese telón de fondo entonces empieza a dar toda la situación que conllevaría a la negación del rey por parte de Pedro. Y Marcos nos indica que es una criada, una empleada del servicio, la primera en percatarse de que Pedro posiblemente se está comportando de forma extraña. La Biblia no nos lo dice, pero nosotros debemos suponer que Pedro tiene una actitud nerviosa, lo que lo hacía sospechoso. ¿Cómo te sentirías tú en esas circunstancias? Los nervios, la ansiedad, eso sería claramente visible. Cuando ella lo vio, se quedó mirándolo detalladamente y logra identificarlo en medio de la penumbra, señalando entonces su acusación. Y noten esto, ¿cuál es la acusación? Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y el apóstol Juan en su evangelio nos añade que ella le dijo: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? No sabemos por qué esta mujer pudo identificar a Pedro, pero ella también tiene sospechas de quién era. O sea, no es solamente el juicio contra Jesús, sino el juicio contra Pedro. Y Marcos ha colocado esta historia para que podamos ver precisamente el contraste. Pedro también está en juicio, al igual que Jesús. Pedro está siendo interrogado al igual que Jesús. Así que podemos ver que mientras Jesús está siendo juzgado en la sala, Pedro está siendo interrogado en el patio, y mientras Jesús calla, Pedro responde. Jesús entonces es un testigo fiel y es inocente, pero Pedro no lo es y por lo tanto es culpable. Y presa del temor, yo creo que responde lo que sería la primera negación. Versículo 68 dice: y la criada, viéndole otra vez, versículo 68, mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. No le conozco, ni sé lo que dices. La Biblia de las Américas agrega: no entiendo de lo que hablas. En nuestro país nosotros tenemos una expresión para cuando una persona se comporta de esta manera. Pedro se estaba haciendo el loco. Esto no era conmigo. Esto no es conmigo, no sé de lo que hablas, no te entiendo.
Yo creo que un poco para tratar de distraer la atención, él responde con evasivas y niega tener alguna relación con aquel que está siendo acusado en la otra sala. ¿Y su reacción cuál es? Alejarse del lugar, irse para otro extremo. Y Marcos entonces nos indica la señal que Jesús había dicho cuando eso ocurriera. El gallo cantó la primera vez. En ese momento el gallo cantó. Pero de seguro, Pedro no le estaba prestando atención a lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Estaba más preocupado por la opinión popular que por lo que Jesús le había dicho o por lo que estaba pasando con Jesús. Pedro está tratando de pasar desapercibido y quiere quedarse como un espectador de todo, pero en su oposición esto indudablemente es imposible, lo que nos lleva de paso a nuestra segunda escena y que yo he titulado La negación definitiva. La negación definitiva, versículo 69 al versículo 72. Dice, y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó por segunda vez. La segunda negación entonces va a ocurrir unos instantes después, cuando la criada ve otra vez a este hombre y comienza a señalar su sospecha a los que están alrededor. Este es uno de ellos. Además, por los otros evangelios sabemos que esta acusación entonces tuvo más eco. Al principio es la criada la que señala a Pedro y habla con Pedro. Tú eres uno de ellos. Luego, la criada habla con los demás y los demás empiezan ya a mirar con sospecha a Pedro. Entonces se percataron de lo que ella había dicho era cierto y se unieron entonces sus señalamientos indicando que era cierto que este era uno de sus discípulos. Y nuevamente Pedro niega todo. No conozco a este hombre, no conozco al hombre. Y Marcos indica que fue un poco después. Pero por el Evangelio de Lucas sabemos que ha pasado alrededor de una hora. O sea, el tiempo ha transcurrido. Yo creo que toda la atención está centrada en lo que está pasando con Jesús y todas las acusaciones y todo lo está precisamente en lo que está ocurriendo en la sala y en el patio todos están atentos cuando nuevamente ocurre esto que está pasando. Ha ocurrido entonces una hora, ha transcurrido una hora y Pedro fue nuevamente cuestionado con mayor seguridad por los presentes, lo que causa esta segunda negación que acabamos de leer. Y esta vez su forma de hablar lo delata. Tú eres Galileo. Tu forma de hablar es semejante a la de ellos, dicen estos hombres. El Evangelio de Juan señala que uno de los presentes además era pariente del siervo del sumo sacerdote al que Pedro le había cortado la oreja. Así que no solamente es la acusación, sino que hay testigos. Porque noten lo que dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Yo te vi que tú estabas allá. No lo puedes negar, tú estabas allá también. Pero entonces, acusado por las palabras de los que empiezan a señalarle, intensifica su negación y empieza a maldecir y a jurar, como lo señala la Reina Valera. Dice la palabra del Señor, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Es que cualquier expresión que uno use para esto sería demasiado grosera. La Nueva Traducción Viviente dice que Pedro juró diciendo que me caiga una maldición si les miento. Que me caiga una maldición. Diríamos que me parta un rayo. Él no está usando ningún lenguaje soez, o sea, él no está usando groserías acá, sino más bien empezó a maldecirse a sí mismo, como tratando de dar mayor peso a sus afirmaciones. Como cuando uno trata de convencer a una persona de lo que uno está diciendo. Vea, se lo juro, yo no tengo nada que ver con esto. Y está tratando de dar mayor peso a sus afirmaciones. Literalmente está diciendo, maldito sea si estoy mintiendo. Noten esto, o sea, ante la acusación, Pedro lo que intenta es desviar la atención y hacer ver como que él no tiene nada que ver con todo esto. Yo no conozco a este hombre de quien habla, no sé quién es él. Niega su relación. Pero mis amados hermanos, la verdad, nuestras traducciones al español están siendo un poco benévolas con Pedro. Porque en el original, en el griego, la palabra que dice literalmente es una palabra que nosotros hemos escuchado en otras partes en las escrituras, la palabra anatema,
que significa maldito o maldición. Y lo que literalmente está diciendo él es anatematizó. Y lo que está diciendo es, él estaba maldiciendo a alguien o a algo para salvar su pellejo y así librarse de la acusación. La pregunta que nosotros debemos hacernos a la luz de esto es, si no se estaba, si es esto lo que está haciendo, ¿a quién estaba maldiciendo? Si estaba maldiciendo a algo o a alguien, ¿a quién estaba maldiciendo? Mis amados hermanos, la realidad es que Pedro en ese momento estaba maldiciendo a Jesús. Pedro estaba maldiciendo a Jesús. ¿Y por qué lo maldeciría? Para probar que no era un discípulo, ni uno de los suyos, como lo estaba acusando en esa madrugada en el patio. Él estaba jurando que no es uno de sus discípulos. ¿Y cómo lo hace? Maldice al hombre que está siendo juzgado en la otra sala. Ese es un maldito. Yo no lo conozco, no tengo relación con él. Mis amados hermanos, ningún discípulo maldeciría a su maestro. Esta es la mayor muestra de traición personal y pública que alguien podía cometer. Y yo quiero que vean esto para que sientan el peso de lo que Pedro está expresando después. Con tal de salvar su pellejo, él acude a la peor traición posible. Durante todo ese tiempo, Pedro entonces estuvo dándole la espalda a su Señor, pero no tardaría en darse cuenta de lo que había hecho, en caer en cuenta de lo que estaba haciendo. Marcos quiere que veamos que no tenemos que estar todos en el tribunal para estar en juicio. Miren, Pedro vio a Jesús siendo juzgado por el sumo sacerdote y por todo el Sanedrín. Fue testigo de todo esto. Pero él está siendo enjuiciado por la opinión pública de los que están allí presentes. Y mis amados hermanos, nosotros no tenemos que estar en un tribunal para estar en juicio. Nuestra vida diaria es nuestro juicio. La forma en cómo nosotros estamos viviendo nuestra fe es nuestro juicio. La forma en cómo nos ven otros es nuestro juicio. En la vida diaria, en el lugar en donde trabajamos, en donde vivimos, se muestra la integridad nuestra. Ahí se pone a prueba. La pregunta es, ¿defenderemos nuestra verdad? ¿Defenderemos la verdad sin importar el costo? ¿Manifestaremos que somos creyentes y lo testificaremos con nuestros hechos? Y Marcos nos revela la gran tristeza, mis amados hermanos. Ninguno de nosotros pasa la prueba. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Miren esto, mis amados hermanos, porque había un hombre allí siendo juzgado por la opinión pública que intentó con todas sus fuerzas sostenerse, pero falló. Lo que, mis amados hermanos, nos lleva entonces al resultado final y que es la tercera escena de nuestro sermón y es Pedro llora amargamente. Versículo 72. Y dice la palabra del Señor, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Tan pronto como Pedro niega a Jesús por tercera vez, el gallo canta por segunda vez. Y como dice un comentarista, el Señor en su soberanía y providencia controla todas las cosas, incluidos los gallos. El sonido del animal entonces sirvió como una alarma para recordar a Pedro lo que Jesús había dicho unas horas antes. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás. Pero hay un detalle, y Marcos no nos lo muestra, pero Lucas sí, y agrega en su relato algo que le daría mayor peso a la reacción de Pedro. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 22, el versículo 61. Lucas capítulo 22, el versículo 61. Lucas 22, 61. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Pedro niega a Jesús. El gallo canta. Pedro recuerda las palabras. Y Jesús mira a Pedro.
Eso posiblemente pudo haber ocurrido mientras Jesús está siendo llevado para ser azotado al patio. Jesús no le puede decir nada, pero su mirada fija y directa fue suficiente para que Pedro recordara las palabras dichas por su maestro. Y esto hace más dolorosa la tristeza de haber fallado a su Señor. Miren, la nueva traducción viviente dice: las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. En la Reina Valera dice que él, pensando en esto, yo no sé si tú te lo puedes imaginar, el dolor, la tristeza, la frustración, la amargura tan terrible que debe haber sentido Pedro al ver a Jesús mirándolo y darse cuenta de su traición. Él se da cuenta de su falla. La acusación entonces dejó de ser externa para volverse entonces interna. Él estaba siendo acusado de ser un seguidor y un discípulo. Ahora es y era acusado por ser un seguidor de Jesús, pero ahora es acusado por negarse a considerar con mayor seriedad las palabras de Jesús. Lo que Jesús le había advertido unas horas antes. Así que de inmediato él sale de la casa y llora. Ya no puede seguir viendo lo que está aconteciendo esa noche. Yo creo que Pedro se quebró en ese momento. Pedro se desmoronó. Literalmente, la palabra del Señor dice literalmente, se echó a llorar y continuó llorando amargamente, con grandes sollozos. Ese lloro que solamente un profundo dolor puede generar. Es como dice un comentarista: la penetrante mirada de Cristo atrajo la atención de Pedro, le perforó el alma y le quemó profundamente la conciencia. Al instante, el corazón y la mente del discípulo se inundaron de sentimientos de culpa, remordimiento y vergüenza. Se trata de una mirada que de seguro nunca olvidaría. Este pasaje, mis amados hermanos, indudablemente lleva una carga emocional que no podemos ignorar. Es profundamente emotivo, pero también tiene unas profundas aplicaciones para nuestra vida como creyentes que yo espero poder expresar en nuestro siguiente punto. ¿Cómo se relaciona entonces la negación de Pedro con la nuestra? ¿Qué lecciones podemos aprender de la negación del rey por parte de Pedro? Y es nuestro cuarto punto. ¿Qué lecciones podemos aprender de la negación del rey por parte de Pedro? Esta historia, mis amados hermanos, esta escena que acabamos de considerar es un recordatorio de nuestra propia pecaminosidad. Nosotros tendemos a juzgar muy duro a Pedro. O sea, nosotros leemos y creo que hasta indignación sentimos con Pedro. Pero se nos olvida que nosotros mismos en muchas ocasiones hemos negado a Jesús. No solo con nuestras palabras, sino con lo que nosotros hemos dejado de hacer. Mis amados hermanos, hemos caído en el mismo error de Pedro, la autoconfianza. Ese es nuestro error. Es por ello que nosotros debemos comprender que la negación de Pedro no ocurre aquí primero. Nosotros tenemos que ver lo que ha acontecido con Pedro para darnos cuenta que eso mismo nos podría acontecer a nosotros. La negación de Pedro no ocurre en ese momento. La negación de Pedro ocurre en el mismo instante en que Jesús en el aposento alto le dice que lo va a negar y él se niega a creer la posibilidad de que esto ocurra. Así que Pedro está demostrando un exceso de autoconfianza, un exceso de orgullo, un exceso de seguridad en sí mismo que es demasiado malo para él. Se opuso a los planes de Jesús en muchas ocasiones. Se opuso a las palabras de Jesús. Y esto, mis amados hermanos, lleva al fracaso. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: el orgullo precede a la caída. El orgullo precede a la caída. Y esto empieza a verse en la vida de Pedro. Y después de que Jesús le dice que él lo va a negar y que Pedro se niega a creer esto, en el Getsemaní no se sostuvo mediante la oración. Cuando Jesús le dijo a Pedro: oren para que no entren en tentación, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero Pedro se negó a hacer caso a esto. De manera que el camino para lo que ocurriría más adelante en esa madrugada ya había sido abonado. Es como dice un comentarista:
Nublado por su propia autosuficiencia, Pedro se creyó espiritualmente invencible e incapaz de ser desleal a Cristo. Y lo mismo, mis amados hermanos, nos podría estar ocurriendo a nosotros. Creemos que no le seríamos desleales, pero esto nos lleva camino al desastre en nuestra vida espiritual. Su propia autosuficiencia, la autosuficiencia de Pedro, le hizo sordo ante las advertencias de Jesús, a los llamados constantes de Jesús esa noche. Y a pesar de conocer que Jesús era el Hijo de Dios y saber que solamente Él tiene palabras de vida, no acepta lo que Él le dijo. Más bien, Él se opuso a Jesús y le manifestó que nunca sería capaz de hacer semejante cosa. Recordemos, allí en el huerto Él expresa del cansancio y no oró buscando la fortaleza de Dios. Es como un mal soldado que no entrenó lo suficiente y cuando llegó el momento de la batalla, perdió porque no contaba con las herramientas adecuadas. El entrenamiento era en Getsemaní. El patio era el campo de batalla. Por eso allí perdió. Iglesia, tu tiempo de oración es tu campo de batalla. Perdón, es tu entrenamiento. Tu lectura de la palabra es tu entrenamiento. Cuando sales al mundo, cuando sales de este lugar, el venir a este lugar es tu entrenamiento. Cuando sales de este lugar, después de escuchar la palabra, después de ser exhortado, después de ser animado, es tu campo de batalla. Dime, ¿cómo vas a enfrentar la batalla? Pedro no tenía las herramientas adecuadas. Y nuevamente, mi iglesia, ¿por qué hay tantos creyentes que pierden la batalla contra la tentación y contra el pecado? Porque en el entrenamiento no entrenaron bien, o dejaron de entrenar, o creen que con lo poquito que tienen es suficiente. Y estamos perdiendo. Iglesia, estamos perdiendo. Porque creemos que con lo poquito que recibimos domingo a domingo es suficiente. Esa autoconfianza entonces también lo llevó a ser impulsivo. ¿Recuerdan ustedes cuando intentó defender a su maestro, casi mata a un hombre cortándole la oreja? Y parecía que tenía buenas intenciones, ¿no? Su actuar era defendiendo a Jesús, como solemos hacer nosotros, ¿no? Queremos defender a Jesús y usamos de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Pero, aunque parece ser una buena intención, esa actitud fue impulsiva y de manera innecesaria su acción fue contraria a la palabra de Dios, de tal manera que Jesús mismo se lo tiene que hacer saber. Guarda la espada. Guarda la espada. Yo puedo orar al Padre para que envíe ángeles, ¿recuerdan? Su autoconfianza se volvió cobardía. Miren el cambio. Su autoconfianza se volvió cobardía, porque él siguió todo el suceso del arresto de Jesús, pero de lejos. Aquel que dijo, yo nunca te negaré y si tengo que morir por ti, voy a hacerlo, se mantuvo a la distancia. Y ahí en el patio del sumo sacerdote no fue capaz de identificarse con Jesús por temor a perder la vida. Un comentarista, Matthew Henry, dice esto y creo que se aplica a nuestras vidas. Iglesia, presta atención a esto. Quienes siguen a Cristo de lejos, como quienes se avergüenzan de Él, están ya en camino de negarle si se presta la ocasión. Quienes siguen a Cristo de lejos, como quienes se avergüenzan de Él, están ya en camino de negarle si se presta la ocasión. Esa actitud que demuestra Pedro sirve para llevarlo al fracaso y es el riesgo que todos nosotros tenemos como creyentes. Todos nosotros podemos caer. De allí que las advertencias hechas a Pedro sean tan valiosas y aplicables para nuestras vidas. Marcos capítulo 14, el versículo 38, Jesús le dijo a Pedro allí en el Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Tienes que velar, tienes que orar. Porque de esa manera es que tu carne se va a fortalecer para poder enfrentar la tentación, para poder enfrentar la prueba, para poder enfrentar la dificultad. Así que será
que nos está pasando lo que le está pasando a Pedro? ¿Hablamos cuando deberíamos oír? ¿Discutimos cuando deberíamos obedecer? ¿Dormimos cuando deberíamos orar? ¿Luchamos cuando deberíamos someternos? Ese es el peligro de la autoconfianza. Estamos muy cerca de caer cuando en nuestra arrogancia estamos actuando como Pedro y decimos, aunque todos te abandones, yo nunca te dejaré. Pero mis amados hermanos, es precisamente aquí donde el Evangelio brilla con mayor esplendor. Es aquí cuando nosotros necesitamos ver el Evangelio. Y quiero que noten el paralelo que Marcos está colocando. Miren, Pedro está siendo interrogado de la misma manera en que Jesús fue interrogado. Pedro es acusado de algo que es verdad y que él niega, porque él si era uno de los suyos, si era un discípulo. Pero Pedro sale libre. Jesús es acusado de algo que es falso. Jesús está siendo acusado de terrorista, de revolucionario, de blasfemo, y por eso es condenado. Y es aquí donde está la ironía. Y leíamos precisamente, ahora que hablábamos acerca de la cena, dice la palabra del Señor, el versículo 24, Marcos capítulo 14, versículo 24, les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En ese momento en la cena, Jesús a través de la copa y del pan les está recordando lo que acontecería también. Esta es mi sangre derramada por muchos. Jesús está pagando el precio. Por eso Pedro sale libre, aunque merecía ser condenado. Él debía morir en el lugar de Jesús, porque él merecía salir libre. Miren, Jesús no solamente sufre injustamente, él sufre sustitutivamente. Él fue nuestro testigo en la corte. En el juicio que se le está haciendo a Pedro esa noche en el patio, Jesús es el testigo y fue representante y es quien recibe el castigo por su pecado, de la misma forma que acontece con nosotros. Él recibe el castigo por nuestro pecado en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos quedar libres y recibiéramos su justicia. Y eso es lo que esa escena nos muestra. Lucas capítulo 22, el versículo 31 y 32, dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a Pedro que estuviera alerta, pero él había hecho algo por él. Esto también nos da aliento a nosotros. Lucas 22, 32, 31 y 32 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Miren, Jesús sabía que esto acontecería. Jesús sabía, Pedro, tú me vas a fallar. Así digas que no. Y Satanás está allí para zarandearte. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Mis amados hermanos, eso nos debe alentar a nosotros, porque Jesús le está diciendo a Pedro, he intercedido por ti, he presentado tu caso en la corte para que tú salgas libre. El mismo Jesús que oró por Pedro es el Jesús que intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Y por eso nosotros tenemos un gran consuelo, iglesia. Porque Él conoce nuestra condición y sabe que nosotros también le fallaremos. Él sabe que nosotros también le hemos fallado. Pero Él nos perdona. Sin embargo, a pesar de la falla, mis amados hermanos, algo que podemos ver de la obra del Señor en la vida de Pedro es su carácter. Porque no se ve solamente en sus errores, sino en su arrepentimiento. Y allí es donde está el cambio. Sus lágrimas muestran lo que sintió al fallarle a su maestro. Y muestran que su verdadera fe es a pesar de sus errores, de sus fallas, de sus pecados. Y por eso no desiste en su caminar con el Señor, de tal manera que efectivamente fue restaurado en Galilea, tal como el Señor lo había anunciado. El que lo negó, aquel que falló, fue restaurado para afirmar a sus hermanos. Como lo dice Lucas 22:32. Y tú, una vez que hayas regresado,
fortalece a tus hermanos. Iglesia, eso es algo que nosotros debemos experimentar. Si le hemos fallado al Señor, vayamos a Él en arrepentimiento y fe. Él nos perdona, pero no nos pide que nosotros nos quedemos callados. Somos llamados a alentar también a otros, a animar también a otros, a consolar también a otros, a servir, a predicar a aquel que restaura. Este pasaje entonces sirve para considerar esas demandas del Evangelio, de ser un discípulo, de tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Pedro en ese momento falló como discípulo en su llamado, pero fue restaurado por el verdadero ejemplo de Cristo, el que siendo inocente fue condenado como culpable. Y en su vida se ejemplifica muy bien lo que él quiso enseñarle a sus discípulos. Él tomó su cruz y estuvo dispuesto a morir. Así debemos hacerlo nosotros. Por eso este pasaje se aplica también a nosotros en la actualidad. Y esta restauración, mis amados hermanos, nos muestra esa esperanza que tenemos, que si hemos fallado al Señor, seremos restaurados y vamos a Él. Nosotros como lectores conocemos el final de la historia. Recordemos que Pedro efectivamente se encuentra con el Señor y el Señor habla con él y le restaura. Así que nosotros, al igual que los oyentes originales, debemos saber que hay aliento para nuestras vidas, porque al escuchar el Evangelio de Marcos sabemos que el que está relatando esto es el mismo Pedro. Y está contando cómo Dios es un Dios de segundas oportunidades cuando nosotros acudimos a Él y pedimos perdón por nuestros pecados. Aquí lo hemos restaurado y podemos verlo a lo largo de la historia, porque ya después de que Él es restaurado y recibe el Espíritu Santo, ya no es un cobarde o un impulsivo, sino que uno es un hombre ahora que con la ayuda del Espíritu Santo es valiente y da testimonio de Cristo. ¿Y cuál es el requisito para que esto ocurra? Acompáñenme por favor a Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1 y versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Y dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso, mis amados hermanos, podemos ver un Pedro diferente en el libro de Hechos. Un Pedro que ya no se esconde, un Pedro que ya no está mirando a la distancia las cosas. Un Pedro que si tiene que sufrir por causa de Cristo, lo va a hacer gozoso. Iglesia, yo creo que al mirar esta historia tenemos que darnos cuenta de que todos hemos experimentado el fracaso de ceder ante el pecado en nuestra vida cristiana. Pero el problema no es fracasar. El verdadero problema es saber qué vamos a hacer con el fracaso. Recordemos que esa noche hubieron dos discípulos que actuaron y Marcos nos los ha identificado claramente. Vemos a Judas cuando lo entregó y vemos a Pedro cuando lo negó. ¿Dónde está la diferencia? Judas no pudo con la culpa después de fallarle a su Señor, y dice la palabra del Señor que se ahorcó, se suicidó. Pedro, en cambio, llora amargamente, se arrepiente. Y esto demuestra que reconoció su falta y volvió a aquel que lo podía restaurar. Iglesia, lo mismo debemos hacer tú y yo si le hemos fallado al Señor. Debemos ir a Él, que por su gracia nos puede restaurar, nos puede perdonar y nos puede ayudar en medio de la tentación. Pedro no volvió a ser el mismo. Pedro no vuelve a ser el mismo. Después de este suceso, él cambia. Y lo mismo debería pasar con nosotros. La tradición, esta mañana estábamos hablando, y Mari lo señalaba muy bien, provincialmente estábamos hablando acerca de Pedro, hablando acerca de la iglesia, leyendo Primera de Pedro. Y hay una tradición cristiana que dice que todas las mañanas, cuando el gallo cantaba, Pedro no podía reprimir las lágrimas hasta tal punto que se le formaron en las mejillas dos surcos como el cauce de un arroyo formado por una inundación, al recordar que le había fallado su Señor. Pero mis amados hermanos, este hombre ha sido restaurado.
el dolor de su falla es compensado con el servicio que ahora presta. Y eso mismo debemos hacer nosotros. Mis amados hermanos, por eso este pasaje, Marcos capítulo 14, debió haber sido de consuelo para la iglesia perseguida en el siglo primero. Porque muchos de ellos, por causa de la presión, decidieron ceder y negar a Cristo. Y cuando se dieron cuenta de su error, vuelven arrepentidos pidiendo la restauración a la iglesia. Nosotros en Occidente no sufrimos lo mismo que ellos en ese momento o los cristianos en otros lugares. Sin embargo, negamos a Jesús de formas más sutiles. Negamos a Jesús cuando callamos por miedo, al que dirán. Cuando no testificamos del evangelio, estamos callando, estamos negando a Jesús. Cuando nos negamos a decir que Él es el camino, la verdad y la vida, cuando dejamos de proclamar el evangelio, nosotros estamos negando a Jesús. Mis amados hermanos, en ese sentido nos parecemos mucho al Pedro que está allí en el patio, porque preferimos quedarnos cerca al fuego, calentándonos, tratando de pasar desapercibidos a que nos identifiquen con Cristo. Todo porque no queremos que se burlen de nosotros, o que nos consideren fanáticos o aleluyas, o porque nos hagan el feo, nos hagan un desplante, nos alejen, o cualquier otra excusa. En ese sentido muchas veces nos comportamos como Él. Pero mis amados hermanos, este pasaje también nos recuerda que no importa qué tan cerca creas que estás de Jesús, si tú crees que estás cerca de Jesús, y al igual que lo hacía Beto al principio de este sermón, leyendo 1 Corintios 10:12, nosotros debemos ser conscientes de que también le podemos fallar. Por eso necesitamos de la gracia del Señor y de la misericordia del Señor. El error de Pedro fue creer que para demostrar su fe y su valor debía demostrar que debía morir por Cristo. Como les digo, cegado por la autoconfianza, cuando en realidad necesita que Jesús muriera por él para restaurarlo. Y si Pedro pudo ser restaurado después de negar tan rotundamente a Jesús, hay esperanza para nosotros como creyentes. Hay esperanza para nosotros como creyentes. Pero si estás sin Cristo en esta mañana, este pasaje también se aplica a ti. Porque sin importar cuántos pecados tengas o cómo hayas llevado tu vida hasta aquí, el mismo Jesús que restauró la vida de Pedro, después de que éste lo hubiera negado, es el mismo que te llama para hacer de tu vida un instrumento en sus manos y para su gloria. Y eso solo puede ocurrir por la gracia, solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Así que ven a Él, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Déjame contarte una historia. Hubo un hombre, un evangelista llamado Brownlow North. Era un hombre de Dios, pero en su juventud había vivido desordenadamente. Y un domingo, cuando tenía que predicar en una iglesia, antes de subirse al púlpito, le entregaron una carta que relataba un incidente vergonzoso de su vida antes de su conversión. Y anunciaba que si se atrevía a predicar, el autor de la carta se levantaría en la iglesia y lo avergonzaría públicamente por lo que había hecho. Brownlow North se llevó la carta al púlpito y la leyó a la congregación sin mencionar los detalles vergonzosos. Y les dijo que lo que decía la carta era cierto. Y a continuación, él dijo a la congregación cómo Cristo lo había perdonado y había permitido vencerse a sí mismo, dejando atrás su pasado, y lo había hecho una nueva criatura. Y Dios usó su propia vergüenza para atraer a otros a Cristo. Lo mismo ocurrió con Pedro. Yo creo que Pedro podría decir: yo negué a mi maestro, le hice daño, le fallé, pero él siguió amándome y me perdonó. Y esas palabras dijo Nor a la iglesia. Y él puede hacer lo mismo por ti. Por eso, ven a él en arrepentimiento y fe.
descansa en la gracia y la misericordia de su salvación y sé restaurado para que tu vida sea un ejemplo y un testimonio de aquel Dios que da segundas oportunidades. Si vienes a Jesús, tu vida nunca puede ponerse como plan B. No importa cuán gravemente hayas fallado o hayas arruinado tu vida, si llevas los fracasos causados por tu pecado a Cristo en la cruz y los sumerges en su gracia, Él los convertirá para su gloria y convertirá tu vida en un plan A. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe y no tardes. Iglesia, yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias por su palabra. Amado Señor y Dios Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, queremos darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres bueno, fiel y misericordioso. Y porque la historia de Pedro nos recuerda que a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, tú eres un Dios de segundas oportunidades. Si venimos a ti en arrepentimiento y fe, si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, tu palabra dice que tú nos das una nueva vida, Señor. Gracias, bendito Señor, por obrar en nuestros corazones, por obrar en nuestro ser, Señor. Guárdanos, oh precioso Señor, y ayúdanos. Y Señor, te pido que uses tu palabra y que ella dé el fruto para el cual ha sido enviada. De tal forma, Señor, que al salir de este lugar nosotros no salgamos iguales, sino transformados por ella para que seamos proclamadores de tu reino, Señor. Es mi oración y mi ruego, Señor, que tú nos hagas proclamadores de tu reino, Señor. Todos aquellos que hemos sido transformados por tu palabra, no podemos permanecer callados. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu reino y tu verdad a todos aquellos que no la conocen, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú has enviado, porque solo en ti hay vida eterna, Señor. Te alabamos y te bendecimos, precioso Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.